Muy buenas, aquí estamos en un directo más y va a empezar con una frase que siempre le he escuchado a mi madre. No tiene sentido preocuparse, tenemos que ocuparnos. La verdad es que la teoría suena estupendamente bien, pero ¿cómo narices se hace eso de ocuparse y no preocuparse? Todo este temazo que os planteaba ayer y que me habéis dicho por unanimidad sí me interesa, viene porque creo que una de las mayores herramientas que podemos tener para cuidarnos en salud, en lo físico, en lo emocional y en todo, es entrenar a nuestro sistema nervioso a quedarnos con lo que hay, porque se va haciendo cada vez más fuerte, de la misma manera que cuando coges una pesa, el músculo se va haciendo más fuerte y cada vez puedes coger más pesas. Nuestro sistema nervioso es el que percibe lo que hay como una alerta o no. No es lo que nos pasa, es como lo percibimos. Pequeña reflexión. Comparamos cómo eran nuestros aitonas, cómo eran nuestros abuelos y cómo somos nosotros ahora, cómo estamos viviendo las situaciones. ¿No tienes la sensación de que ahora lo vivimos todo con muchísimo más dramatismo? ¿No está pasando cosas mucho más espantosas? Diría que todo lo contrario, comparado como era, yo qué sé, en la Edad Media, ¿vale? Hay algunas cosas que van mal, pero en general vivimos mucho mejor. Y es que precisamente porque vivimos en muchas cosas mucho mejor, nuestro sistema nervioso no está lidiado, no está acostumbrado, no está entrenado a lidiar con la frustración, con no tener las cosas a corto plazo, con la incertidumbre, con el miedo y con lo incómodo. Y el sistema nervioso, a eso hay que entrenárselo. Y vivimos, sobre todo en las generaciones más jóvenes, en la que me incluyo, no hemos tenido en ese sentido mucha escasez y no nos hemos tenido que hacer más fuertes. ¿Cómo se entrena a vivir lo incómodo para que cuando ocurren cosas que necesariamente van a ocurrir, no saltemos por los aires y acabamos en drama total? Pues para empezar entendiendo que va a haber y aceptando que va a haber situaciones incómodas. Luego vuelvo al ocuparse y preocuparse. Para empezar aceptando que lo que va a ocurrir, porque la vida no es lineal y que a todos nos toca vivir situaciones que, por lo que sea, a nivel laboral, familiar, porque a alguien le pasa algo, porque la vida es así y son ciclos, ¿no? Como primavera, verano, otoño, invierno. No todo va a ser 35 grados y solecito. No. Vale, sabiendo que va a ocurrir, ¿qué mecanismos tenemos hoy en día que nos han hecho, o al menos los míos? Luego me podéis poner en comentarios cuáles son los vuestros, pero ¿cómo lo veo yo? ¿Qué mecanismos tenemos hoy en día que nos han hecho tan flojitos? Para mí, o al menos los que observo yo en mi cabeza o en mi cuerpo, hay dos grandes mecanismos de evasión. Uno, la cabeza, la mente. Nos identificamos tanto con los pensamientos, con lo que me pasa por la cabeza, que en vez de estar viviendo lo que está ocurriendo, vivo a través de mis pensamientos lo que está pasando. Entonces, no es que viva yo el presente con lo que está pasando, sino que todo lo que mi cabeza me está diciendo y me quedo atascado con ese drama. Ahí viene lo de ocuparse y preocuparse. Luego os pongo un ejemplo, sobre todo en temas de salud, ¿vale? Y el otro gran mecanismo de evasión total es ese placer a corto plazo que hoy en el siglo XXI lo tenemos chunguísimo, porque está en todos los lados. Esa especie de liberación de dopamina que se puede generar ya, que nos lo puede dar Netflix, comprar por Amazon, por supuesto las drogas que han estado siempre, que alguien te diga cosas bonitas pero ya, o sea, es como si no tengo una apreciación enseguida, pues me siento mal. Las redes sociales, ¿no? De ahí lo del like y todo esto, el reconocimiento o todas las adicciones a comida, bebida, viajar, o sea, el hacer un montón de cosas en vez de quedarte en el ser. Bueno, pues todo eso, ese subidón de dopamina que es súper cortoplacista, que no tiene nada que ver con una vida vivida tranquila y con la salud, ni física ni emocional, pues hoy en el siglo XXI escapar de eso es muy difícil, cada vez estamos más enganchados, pero como todos buscamos lo mismo, que es pues sentirnos bien,
es un mecanismo de evitación de lo que está pasando ahora mismo, que ahora hablamos, de ejemplos, que es facilísimo. Tanto para mí son los dos más potentes. Si se te ocurre alguno, me lo escribes. Tanto el drama de lo que yo me estoy contando que está pasando porque tenemos esa adicción al drama total, y el otro, ese subidón, ¿vale? Hay algunos que estaremos más adictos al drama, a mira todo lo que está pasando a la cabeza, y el otro, la adicción a esa dopamina, me quiero sentir bien ya. Los dos no permiten que nuestro sistema nervioso haga ese entrenamiento que necesita para aprender a vivir la incertidumbre, lo incómodo, esas emociones que pueden ser de miedo, de desagradable, que es necesario para vivir en el mundo y tener una vida agradable, plena y sobre todo recuperarse, porque para recuperarse hace falta un buen y sano parasimpático, y eso es trabajar y aprender a sostener lo incómodo, quedarme con lo que hay. Entonces, ¿qué es esto de que mi madre me decía no te preocupes, ocúpate? Pues es aprender, sobre todo más relacionado con la dramatización, pero es aprender a sostener lo que me está pasando ahora. ¿Cuántas de las personas que vienen a la consulta me hablan de problemas que no son del momento de alguien viene a las 10:15, digo, por ser muy consciente, ¿no?, del problema de las 10:15, sino que realmente me están hablando de una angustia que tienen es que me han hecho una analítica, me dan los resultados dentro de 2 semanas y estoy sufriendo. Normal, porque tienes una preocupación. Pero ¿qué es ocuparte y qué es preocuparte? La mayoría de las personas caemos en la preocupación, que es dejar que la cabeza vaya libre en va a ser algo gordísimo, de esta me muero, qué va a suponer, qué puede ser. Encima, bueno, si encima le dejamos a la cabeza, me pongo a mirar en internet, o sea, me empiezo a adelantar. Bueno, sabéis de lo que hablo, no voy a soltar más. Tengo una analítica o tengo un dolor ahora mismo, tengo un dolor espantoso ahora mismo. ¿Y qué es preocuparme? Cuando la cabeza me empieza a decir no se te va a pasar nunca, eres un desastre, ya vuelves a estar así, vas a estar así toda tu vida. No estás viviendo lo que hay, sino estás, bueno, en otro sitio, sobre todo la cabeza. En estos casos, ¿qué es ocuparse? Para mí es esa vivencia a través de la presencia y esa conciencia de todo lo que somos, esa inteligencia innata, atreverme, claro, sin los mecanismos de evasión, de quedarme con lo que hay. Y en ese momento lo que hay es una preocupación. Y a muchos os los digo, sobre todo los que estáis muy abiertos, que tenéis ganas de conoceros un poquito más, pues bueno, pues solemos tener conversaciones muy bonitas, porque os digo, ¿dónde tienes la preocupación? Y no me decís así, me decís aquí, en la boca del estómago. Digo, esto no está pensado para ser quitado. Y el ajuste no te va a quitar el nudo, ese run run que tienes en el estómago. Está pensado para que te ocupes de este nudo del estómago. Y entonces que te quedes, en vez de que estés en el run run, este nudito en el estómago te ayuda a encargarte de ti y a ocuparte. Tienes 2 opciones. Estar pensando en la analítica o no voy a volver para nada, tal, o quedarte con ese nudito, que es una manera de decir, bueno, me voy a quedar conmigo misma ahora mismo. Trabajando esa resiliencia, esa capacidad que tiene el sistema nervioso de lidiar con lo que hay en ese momento, haciéndose más fuerte para la siguiente. Porque no hay mal que 1000 años dure. Y la mayoría de vosotros, que os conozco porque lleváis 1000 años conmigo, siempre que venís con una crisis es como, ¡qué horror! Y en cuanto os recuerdo cuántas de estas hemos pasado, hasta ahora tienes un récord de éxito de todas. ¿Y cómo la viviste? ¿O cómo la superaste? Estancándote en qué horror, porque cuando la viviste de esta no salías, ¿eh? ¿Y qué es más? ¿Cuál es la opción más estadísticamente probable? Que le des la vuelta, dándole la oportunidad a tu cuerpo a darle la vuelta, o ocupándote o preocupándote, por simplificar.
Y entonces esa sabiduría, efectivamente, miren, Chu. Entonces esa sabiduría de la... Es que no es una frase de mi madre, es una frase del refranero, ¿no? Yo creo que no se la inventó mi madre. Es ocuparme. Y entonces en uno de los capítulos de mi libro, yo muchas veces pregunto, porque claro, dices, ¿hago eso y ya está? No, no se trata de hacer eso y ya está, es un primer paso. Pero en cuanto bajamos revoluciones y consigo quedarme con lo que hay, luego ajustamos, claro. Y ahora os daré una visión diferente de por qué ajustamos, vuelta de tuerca. Y entonces, desde ese estado más calmado, de quedarme con el nudo, aparece el siguiente paso. ¿Qué puedo hacer? Y entonces empieza a salir, si antes yo estaba haciendo esto porque estaba desde el miedo y desde la angustia, igual aparece un gradito diferente y empiezo a actuar desde otro sitio. ¿Y sabes qué pasa? Que un gradito diferente, 10 días después, ¿qué tú? Un gradito al principio, cuanto más lejos se separa muchísimo la respuesta o el resultado, ¿sí? No son líneas paralelas. Al principio ha sido un acto muy pequeñito, pero un acto muy pequeñito en el tiempo hace un cambio muy grande. Porque la sensación que tenemos es de, ¡buah! Esto no vale para nada. Error. Ese pequeño cambio de me paro y respiro es lo que marca una diferencia tremenda. Y a veces lo que yo veo, y donde yo caigo también con lo de la adicción a la dopamina, es que nos engañamos, caemos en nuestra propia trampa, que hacemos cosas para calmar ese nudo, aunque sea natural, y caemos en respiraciones, en visualizaciones, para quitar esa inquietud. Y lo hablaba el otro día con una madre maravillosa, que está haciendo un trabajo personal muy bonito, y es como, salgo a pasear o me pongo a respirar para quitar el nudo. Hombre, mejor que ponerme a comprar en Amazon, porque si no la tarjeta va a estar quemando. Pero si estoy haciendo cosas para quitar ese nudo, no para sentirlo, estoy bloqueando otra vez ese subidón de dopamina. De la misma manera que no se trata de ir a por el síntoma, sino al origen, y yo no voy a ajustar para quitar un síntoma, sino para potenciar mi capacidad de que el cuerpo lidie con el síntoma. Y parece lo mismo, pero no lo es, y es muy sutil. Y la gran sutileza, y esto es lo que quería deciros, esta vuelta de tuerca, en cuanto a por qué ajustamos. En la quiropráctica hay 3 grandes aspectos, un triángulo que se llama la triuna de la vida, lo que hace falta para que vivamos. Y es la inteligencia, la fuerza y la materia. Y después de unos meses que para mí han sido complicados, observándome a mí y mi vida, acabo de tener, es como, madre mía, lo entiendo 1000 veces mejor que antes. La inteligencia universal, que se expresa en todo, pero la inteligencia también, la innata en el ser vivo, genera una fuerza, que ahora os explico algo muy sencillito, que es esa fuerza que se expresa luego en la materia. Por ejemplo, esa inteligencia innata en la materia, que puede ser mi corazón, esa fuerza es esa acción que permite que el corazón lata. En mi músculo, en el cuádriceps, hace que yo pueda correr. En mis pulmones hace que yo pueda respirar. Yo no quiero una interferencia en la transmisión. La inteligencia siempre va a ser maravillosa porque es la vida que me vive. Pero donde hay interferencias es en esa fuerza que llega a cada cachito que yo tengo. Las uñas tienen que crecer, el corazón tiene que latir. Y ahora te digo, ¿de verdad quieres una interferencia en esa fuerza? Porque la inteligencia innata también genera esa fuerza en lo que llamamos la mente innata, en lo que decide por ti, en tu alma, en tu conciencia. Es todo junto. ¿Quieres realmente una interferencia ahí? Porque es la que, hemos dicho, desde el miedo se toman una serie de acciones, y cuando empezamos a conectar, y de ahí la importancia del ajuste, y muchos os liberáis, decís que habrá caja de Pandora, el ajuste conecta esa inteligencia con esa fuerza, en esa expresión de materia, en esa parte de vuestro cerebro que es la que permite que toméis decisiones, y ese pequeño 1% que luego sostenido en el tiempo, de repente la vida cambia. Y aquí hay testimonios de personas que dicen, claro, me siento otra, es que tengo otro tipo de vida. Claro. Y pasamos de preocuparnos a ocuparnos. ¿Qué tendrá que ver esto con
¿Me duele? Bueno, también, porque cuando me duele es cuando tengo más probabilidad de atascarme o de sufrir, ¿o no? Porque para algunos se convierte en ese clic que hace falta para cambiar. Telita, telita. He decidido llamarle a este directo lo de pasando de preocuparnos a ocuparnos en honor a mi madre, a mi santa madre, pero realmente le podríamos haber llamado los dos grandes mecanismos de evasión, according to Ana, claro, estos son los que yo más veo, la dramatización de quedarme atascados en la cabeza, que por cierto, a muchos de vosotros, cuando me contáis eso, una cosa es que os desahoguéis, otra cosa es que, como digo yo, derecho a pataleta. Por supuesto, pero cuando una y otra vez hay una y me ha pasado esto y no sé por qué, tal, lo corto, porque es vuestra trampa. Y noto cuando hay esa trampa, de la misma manera que yo no quiero atascarme en esa trampa. Y una cosa es derecho a pataleta. Mira lo que me ha pasado, pues estoy triste. Contarme cómo sentís, eso es derecho a pataleta. Pero cuando empiezo a oír, no, porque no sé por qué es esto y por qué me ha pasado, y es que me ha pasado esto y es mejor, y hay una valoración, un juicio de si es bueno o malo, y está la cabeza atascada en por qué pasa, por qué deja de pasar, ahí estamos atascados en la cabeza. Es muy diferente. En cambio, cuando simplemente necesitáis vomitar o compartir, que eso os genera miedo, que eso os genera tristeza, ansiedad, etcétera, claro, derecho a pataleta total, que se dice aquí. La gran diferencia es que un niño tiene una pataleta creyendo que el mundo va a cambiar. Nosotros desde el adulto decimos, pues derecho a pataleta, por supuesto. El mundo no va a cambiar porque yo tenga una pataleta, pero oye, un poquito de pataleta a veces. Y luego el otro mecanismo de evasión, que es ese subidón de dopamina a corto plazo, Netflix, las redes, los likes, esa valoración externa, tal, que no solo no ayuda, sino que yo creo que nos deja peor. Todo esto ayuda no solo para las crisis físicas, sino para las emocionales, para ese cansancio vital que tenemos a veces, y en eso estamos. Y como me decía ayer una mujer, porque el lema de la consulta yo no sé si sabes cuál es, pero es: no podemos hacerlo por ti, pero queremos hacer contigo. Y ayer una mujer me decía: Ana, es que está guay porque acompañas. Claro, es que yo te voy a quitar la interferencia, esa fuerza que se está expresando en todo lo que eres. Pero claro, esa fuerza la genera tu inteligencia innata, no yo. Y eso es lo que va a hacer que luego esa fuerza expresada en tu cerebro tome una acción que sería diferente a la mía. Y eso es maravilloso. Y mi única labor es saber dónde tocar para que la interferencia se vaya. Y bueno, algo más. Y es ser capaz de verte como lo que eres, que es esa pura conciencia, 100% de inteligencia, capaz de hacer lo que toca. Y en eso estamos, seguimos. Nos vemos en el siguiente directo. Un besito.